Amados, buenas tardes. Les saluda el pastor Pedro Saavedra y seguimos desarrollando esta serie de asuntos generales de la fe. Ya tratamos el tema acerca de qué pasará después de la muerte, enfocándonos en a dónde van los creyentes al morir. Abordaremos desde hoy y durante varias entregas otro de los temas dentro de esta serie. Vamos a examinar el destino de los creyentes desobedientes. Tal vez usaremos el término cristianos derrotados o creyentes derrotados, pero nos referimos a lo mismo. Es bueno que pensemos un creyente que ignora la vida, un creyente que echa a un lado la voz del hombre interior, un creyente que aún teniendo la vida decide vivir todo el tiempo de su peregrinaje en esta tierra de acuerdo a su propio yo, o en ocasiones de acuerdo a su propio yo, en ocasiones de acuerdo a lo que la vida dice. Un creyente que de alguna manera durante su estancia sobre la tierra no permitió por su desobediencia que el propósito de Dios fuese visto, ni de que la vida resucitada de Cristo que está en él fuese expresada. La Escritura menciona muchos versículos, o en muchos versículos, el juicio que Dios traerá en el reino milenial sobre este tipo de cristianos. A veces o podemos pensar, bueno, sí, ya ese nació de nuevo. Pues cuando se muera, no hay ningún problema. Sigue el destino de los otros que se humillaron delante del Señor y que buscaron y anhelaron, se sometieron, se negaron a sí mismos. Examinaremos esos versículos para llegar a una conclusión de acuerdo a lo que el Eterno nos quiere revelar. Y lo que queremos es durante esta primera entrega es poner en nuestra mente al partir de este mundo será el mismo trato de Dios con aquellos que fueron obedientes y con aquellos que fueron desobedientes. Nos parece lógico que el trato no va a ser igual, pero por eso es que queremos examinar estos versículos bíblicos, examinar lo que la Escritura dice como la autoridad para que nos ayude a discernir eso que el Señor nos quiere revelar. Primero vamos a tratar la entrada al reino y la posición en el reino. Vamos a considerar Mateo 18 y vamos a estar trabajando allí en la primera parte, tal vez la mitad de este capítulo. Y Mateo 18, los versículos del 1 al 3, lo vamos a leer. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En estos versículos los discípulos preguntaron acerca del reino de los cielos. La pregunta está clara, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y es una pregunta que enfoca un tema. ¿Quién sería el mayor en el reino de los cielos? No es una pregunta acerca de la salvación ni de la perdición, o sea, no es una pregunta acerca del destino eterno, sino una pregunta acerca de quién sería el mayor o el menor, o el más importante o el menos importante en el reino. El Señor Jesús nos enseña que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Hasta allí lo dejamos en el versículo 3. Mientras que el versículo 4 nos enseña cómo ser el mayor en el reino. El versículo 3 dice que tenemos que hacernos como niños para entrar.
Léalo con calma, hermano. No entraréis, dice, si no sois como niños, si no os volvéis o os hacéis como niños. Versículo 4 dice que si no nos humillamos como niños, dice el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El versículo 3 nos muestra la condición para entrar en el reino, mientras que el versículo 4 nos enseña cómo ser el mayor en el reino. El versículo 3 dice que tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino. El versículo 4 dice que si nos humillamos como niños, seremos el mayor en el reino de los cielos. Esto demuestra que en el reino debemos continuar de la misma manera que comenzamos. El tema allí es como niños. En el reino debemos continuar en la misma dirección que comenzamos. Para entrar en el reino de los cielos tenemos que hacernos como niños. Y para ser el mayor en el reino de los cielos debemos seguir siendo humildes como niños. El Señor mantiene y menciona de nuevo, inicia hablando de como niño y menciona de nuevo el asunto de ser como niño. Después de esto, en el versículo 5, el Señor dice: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que recibe a un niño en el nombre de Cristo, es decir, alguien que se hace como un niño y continúa humildemente como un niño, recibe a Cristo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ese es el versículo 6. Estas palabras indican que hacer tropezar a otros es más serio que sufrir y morir de una manera innoble. Supongamos que alguien lo mata a usted y echa su cuerpo en el mar y nadie lo encuentra. En tal caso, ni siquiera usted puede ser sepultado como es debido. En efecto, esto sería una desafortunada tragedia. Sin embargo, si usted hace tropezar a otros, su destino sería peor. Y el versículo 7, allí leemos: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Y los versículos del 1 al 7 parecen ser palabras, ahí hasta donde hemos llegado de Mateo 18, parecen ser palabras generales del Señor Jesús. No nos vamos a detener más aquí, sino que vamos a prestarle atención a las palabras que en realidad comienzan en el versículo 8, donde se introduce allí un tema que es la gehenna del fuego eterno. Esta palabra gehenna, yo quiero que usted la anote bien allí. G-E-H-E-N-A, la gehenna del fuego eterno. Aquí el Señor Jesús señala que no solo es erróneo hacer tropezar a otros, sino que también es un asunto serio y grave causarnos tropiezos a nosotros mismos. El versículo 8 ahora apunta a cada uno de nosotros. Por tanto, si tu mano ya no habla de hacer tropezar a otros. En el versículo 9 dice: y si tu ojo, apunta a cada uno. Sí es serio hacer tropezar a otros, pero también es un asunto serio y grave que nos causemos tropiezos a nosotros mismos. Seguimos en el versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. ¿A qué se refiere cuando dice tú? En el versículo del 3 al 7, tú se refiere a los discípulos que hicieron la pregunta en el versículo 1. Recuerde, fueron los discípulos que vinieron a él, clarito en el versículo 1. Después que el Señor les contestó, les dijo que estuvieran alerta y no hicieran tropezar a otros. Las palabras del Señor en el versículo 8 están dirigidas a esas mismas personas. Si una mano o un pie te es ocasión de caer, es mejor cortarlo, y echarlo. Por supuesto que esto no debe ser tomado literalmente. Si sus manos roban,
y tus pies caminan por senderos impropios, eso es a que hay pecado, eso se debe a que hay pecado y lujuria en usted. Y tiene que resolver tales cosas. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. El Señor aquí nos enseña que si los cristianos pecan, serán echados en el fuego eterno. Y repetimos, la palabra va dirigida a creyentes, va dirigida a los discípulos. El Señor aquí nos enseña que si los cristianos pecan, ese es Mateo 18, dirigido ¿a quién? A los discípulos. Y después vamos a exponer algo más, porque creemos que se está dirigiendo a cristianos. Serán echados en el fuego eterno con ambas manos y ambos pies. O entrarán en la vida con una mano o con un pie. Esto nos demuestra claramente que existen personas que se deshacen de sus pecados. Y esa es la figura de tener ambas manos y ambos pies. O una mano, un pie. Que se deshacen. Hay personas que se deshacen de sus pecados y sus lujurias en esta edad durante nuestro peregrinaje en esta tierra. Y que entrarán en el reino con una mano o con un pie. Se deshicieron de aquellos que estorbaban. Hay también personas que no refrenarán sus lujurias y serán echados en el fuego eterno. Ahora aclaramos esto. Este es el fuego eterno. Está clarito allí. Pero no dice que permanecerán en el fuego eterno para siempre. Serán echados. Lo que el Señor Jesús no dijo es tan significativo como lo que dijo. Si una persona se convierte, pero sus manos y sus pies siguen pecando todo el tiempo, tendrá que sufrir el castigo del fuego eterno en el reino de los cielos. No sufrirá este castigo eternamente, sino que lo sufrirá en la edad, en la era del reino. Aclaramos qué significa cortarse la mano o el pie. Si un hombre se corta una mano o un pie, es posible que siga pecando. O sea, no nos referimos a la acción física. Si se corta un pie, bueno, pues podré viajar en carro. Si se corta una mano, puede seguir pecando con la otra. La intención del Señor no es necesariamente que nos cortemos un miembro del cuerpo, porque aún así aún si nos cortamos una mano, no podemos quitarnos nuestra lujuria. Por lo tanto, esta palabra no se refiere al cuerpo físico, sino a la lujuria interior. Lo que tenemos que cortar es aquello que nos conduce a pecar. Allí debe estar nuestra atención. Pero casi siempre la ponemos en los pecados. También tenemos que darnos cuenta de que la persona de quien se habla aquí, regresamos a ese punto, debe ser un cristiano. En primer lugar, las palabras van dirigidas a los discípulos y en respuesta a que los discípulos se acercaron al Señor. Ahora, algo más, solo un cristiano está completamente limpio en su cuerpo y puede entonces entrar en la vida después de haberse deshecho de la lujuria que haya en los miembros o en sus miembros, o la lujuria que él vaya descubriendo en el camino, que el Señor vaya mostrándole en el camino. No sería suficiente para los incrédulos que se cortaran una mano o un pie. Aun si se cortan ambas manos y ambos pies, de todos modos irán al infierno, porque no ha habido nuevo nacimiento, no están en Cristo. Para entrar en el reino de los cielos, más le vale a un cristiano tener su cuerpo incompleto que ir al fuego eterno por no haber resuelto completamente sus asuntos. Es un asunto de negarse a sí mismo. Es un asunto de negarse a todo lo que la luz vaya mostrándole acerca de la vida natural y del pecado que aún permanece. Según lo anterior, el versículo 9, podemos leer ahora el versículo 9, dice así: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los 2 ojos ser echado en la gehenna de fuego. Esto nos muestra que si una persona salva no se deshace de su lujuria, no podrá entrar en la vida e irá al fuego eterno.
De nuevo, el fuego eterno aquí se refiere a la gehenna de fuego. Nueva Traducción Viviente usa el término gehenna de fuego. Lo traduce a sí mismo. Y no en todos los casos, pero bastante lo traduce así. La Biblia nos enseña que es posible que un cristiano caiga, sea echado en la gehenna de fuego. Por supuesto, aunque es posible que sea echado en la gehenna de fuego, no la sufrirá para siempre. Solo estará allí durante la era del reino. Y vamos a averiguar por qué y para qué. Lo dejamos aquí hoy, amados hermanos, y en la próxima entrega seguimos. Gracias y paz.